Hola, Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión les traigo la pregunta número 4 de la serie de videos que he estado haciendo acerca de preguntas y respuestas. Esta pregunta es la siguiente: ¿el alma duerme después de morir? La Biblia nos dice qué va a pasar con nosotros después de haber fallecido, y también nos habla si nuestra alma permanecerá en la tumba o si ésta será llevada a otra parte. Dentro de la teología se ha desarrollado un concepto al cual se le ha llamado el estado intermedio. Cuando hablamos del estado intermedio, nos referimos en la situación en la que se encontrará una persona desde el día en el que fallece hasta el día de la resurrección de los cuerpos. Existen varias teorías sobre el estado intermedio. Algunas de ellas son el sueño del alma, el aniquilacionismo, el Seol Hades, la resurrección instantánea, el purgatorio. Este no será el único video que haga, primero Dios, acerca de este tema, dado que hay muchos pasajes que necesitamos abordar y profundizar. Me enfocaré en la palabra dormir y en el sueño del alma. La teoría del sueño del alma es aquella que hace referencia a que cuando una persona fallece, ésta permanece en su tumba o permanece en algún sitio en estado inconsciente. Aquellos que creen en esta teoría se apoyan en varios pasajes bíblicos para respaldar su postura. Por ejemplo, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay muchas personas que cuando leen este tipo de pasajes los interpretan de manera literal. Tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se emplean algunos verbos para la palabra dormir, cuyas maneras de traducirse pueden hacerse de dos formas. La primera, de manera literal, o sea que si el texto dice que duerme, es porque literalmente la persona está durmiendo. La segunda forma es de manera metafórica, es decir, no está dormido, sino muerto. ¿Y qué será todo esto acerca de la metáfora o un lenguaje figurado? Bueno, vamos a consultar uno de los diccionarios que nos habla acerca de estas figuras de dicción. Metáfora. Esta figura del griego metáfora, transferencia, consiste en transferir a una cosa sin previo aviso el significado de otra, por cierta analogía que existe entre ambas. Existe una similitud entre una persona que está acostada durmiendo y una persona que está acostada porque ha fallecido. Tanto en el hebreo y en el griego aparecen palabras que vamos a examinar. Versículo 12, capítulo 14 del libro de Job. Muchos adventistas e incluso varios judaizantes hoy en día se han basado mucho en un pasaje como este. A pesar de que es cierto que esta palabra Shená es traducida como sueño, no quiere decir que sea la única palabra que encontramos en el Antiguo Testamento referente a esto. Y me gustaría en otro video, de ser necesario, y si a ustedes les gustaría que pudiera yo explicar sobre esto, lo haré. Sin embargo,
aquí me gustaría que viéramos y prestáramos más atención a la segunda palabra hebrea, pues aquí en yacer también está una palabra que es la que más se utiliza en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con shakaf. Vemos que esta palabra, de acuerdo al diccionario de hebreo bíblico, dice que se utiliza, ¿verdad? O se traduce como acostarse, o se refiere a acostarse, a dormir, lo cual podría ser con lo que estamos viendo, ¿verdad? De si es literalmente dormir. Bueno, dice que sí se puede usar de esa manera literal. Puede usarse para referirse a acostarse, de tener relaciones sexuales. Y también nos hace mención de, por ejemplo, puede usarse, dice, cuando repose con mis padres, es decir, cuando muera, como lo he estado diciendo, que de una manera metafórica. No olviden que les estoy diciendo que aquí en el verso 12 de Job aparece esta palabra shakaf. Vamos a buscar otro texto para que veamos cómo aparece también de esta misma manera. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 10, se tradujo al español, o por lo menos en Reina Valera, esta misma palabra como dormir. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Detrás de esta palabra durmió vuelve a aparecer la misma, ¿verdad? Shakaf. Cuando leemos y estudiamos el contexto de este versículo, pues nos damos cuenta que no se refiere a un acto sexual, pero entonces tampoco se refiere de manera literal de dormir, soñar, ¿no? Sino que tiene que ver con la otra manera en la cual se puede usar este verbo. Y esto es lo que quiere decir el pasaje, que David murió. Bien, vamos a ver de qué manera aparece esta palabra a lo largo de la Biblia. Y aquí podemos ver que por lo menos esta palabra hebrea shakaf la encontramos 207 veces en toda la Biblia. Y ha sido traducido de todas estas formas: acostarse, dormir, yacer, duermen, durmieren, tender, acostarse, acuéstate, puso o de poner, ¿no? En este caso en el suelo, echado, a ver de qué otras maneras, acostó, se acostó, yaciere, cohabitare, reposar, ayuntar, echándose, muerto, cayó, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender que esta palabra, más que decir de manera literal o durmió o murió, tiene una connotación de estar acostado. Debemos entender que acerca del tema de lo que pasaría a una persona después de morir, no era algo tan claro para los personajes del Antiguo Testamento. Si queremos explicar lo que le sucederá a una persona después de morir, basándonos únicamente con los textos del Antiguo Testamento, nuestra visión puede encontrarse muy limitada. Por esa razón es que necesitamos acudir desde el periodo intertestamentario hasta después en el desarrollo del Nuevo Testamento. De esta manera obtendremos algo más completo. En el idioma griego sucedió de manera similar como lo que pasa en el idioma hebreo, que aquellas palabras donde se traduce al español como dormir, a veces no es que sea de manera literal,
sino que de manera metafórica se llega a usar esas palabras. Por ejemplo, hay una palabra que se emplea en el idioma griego que es koimao. Y esta palabra, por lo menos ya desde los tiempos de Homero, se empleaba de manera metafórica. En su libro La Ilíada dice lo siguiente: de este modo cayó el desventurado para dormir el sueño de bronce, mientras auxiliaba a los troyanos. Homero, hermanos, no creía en la resurrección y mucho menos en el sueño del alma. Sin embargo, él emplea ya esta palabra como una metáfora. Como ya lo mencioné, es hasta el periodo intertestamentario cuando empieza a haber una mayor claridad de lo que sucederá a nuestras almas y acerca del tema de la resurrección. El académico Raúl Saldívar, que tiene un excelente libro, Fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, él dice en su libro lo siguiente: como puede observarse, aquí encontramos una serie de elementos que están acordes con el dogma cristiano y que nunca se había hablado en los libros canónicos del Antiguo Testamento. De manera que el estudio de esta literatura y su correspondiente entendimiento le fue muy útil a Pablo para hablarnos de este tema con tanta solvencia en sus epístolas. En el versículo 36 de este mismo capítulo encontramos otra declaración que calza a la perfección con uno de los dogmas del cristianismo, y es, a saber, la conciencia después de la muerte. Nuestros hermanos, después de soportar un sufrimiento pasajero, gozan ya de la vida eterna que Dios ha prometido. Interesantemente, podemos ver cómo es que esta fuente primaria nos habla que después de haber muerto, estos mártires se encontraban ya gozando de la vida eterna. Y no nos dice que ellos estuvieran durmiendo o descansando en sus tumbas. También se nos dice lo siguiente: de manera que la pericopa del rico y Lázaro, que nos habla de la conciencia de la persona una vez que ésta muere, no resultaría extraña para las personas de la época de Jesús. Ya la literatura judía nos muestra esta creencia, como en este versículo de Macabeo, capítulo 17, versículo 12, que reza de la siguiente manera: el premio lo fijaba la virtud, tomando como criterio la perseverancia. El galardón era la incorruptibilidad en una vida perdurable. Al igual que lo hicimos con las otras palabras en hebreo y en el Antiguo Testamento, vamos a examinar esta palabra koimao del griego ahora en el Nuevo Testamento. Dice que pudiéramos ver esta porción del Evangelio de Juan en el capítulo 11. Al leer el texto nos daremos cuenta que hay un poco de confusión respecto al uso de la palabra que se está haciendo. ¿A qué te refieres, Jesús? ¿Está dormido? ¿Se fue a echar un sueñito? ¿O te refieres a que está muerto, no? Porque estás usando una palabra que puede significar ambas cosas. Dice: dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Entonces vemos aquí la primera palabra que usa Jesús, que es duerme. ¿Qué es lo que nos dice el diccionario? Por lo menos voy a usar el diccionario Vine para poder ver acerca de esto. Se usa, dice,
del dormir natural, ¿verdad? Cuando una persona pues va a echarse un sueñito. Pero también se usa de la muerte del cuerpo. Pero solo, dice, cuando se usa para la muerte del cuerpo, solo de aquellos que son de Cristo. Nota, este uso metafórico de la palabra dormir es apropiado por la similitud de apariencia entre un cuerpo dormido y un cuerpo muerto. Por lo general, lo que caracteriza a ambos es el reposo y la paz. El objeto de la metáfora es el de sugerir que, así como el que duerme no deja de existir mientras su cuerpo duerme, de la misma manera la persona que ha muerto sigue existiendo a pesar de su ausencia de la región en la que los que permanecen se pueden comunicar, y que, así como se sabe que el sueño es cosa temporal, lo mismo sucederá con la muerte del cuerpo. Ya nuestro Señor Jesucristo les ha dicho: nuestro amigo Lázaro duerme, y vimos que aquí él usa esta palabra koimao. Dice: mas voy a despertarle. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, eso le va a caer bien, porque si dices que estaba enfermo y se fue a dormir, pues le va a ayudar, ¿no? Entonces vamos a ver versículo 13. Pero Jesús, y aquí lo aclara incluso el texto, Jesús decía esto de dormir, ¿verdad?, de la muerte de Lázaro. Y ahora ya no usa koimao, sino que usa la palabra tánatos, ¿verdad? Que ahí proviene también muchas otras palabras acerca de la muerte. Ya no dice koimao, sino dice tánatos, para que les quede claro, ¿verdad? No, es que Lázaro no está durmiendo, sino ha muerto. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Pero todavía les vuelve a aclarar más nuestro Señor Jesucristo y les dice: entonces Jesús les dijo claramente, para que no haya confusión, ¿no?, de que como al inicio usé la palabra koimao y ustedes pensaron que podía ser que Lázaro se fue a dormir, y no, sino que yo lo estoy usando de murió, ha fallecido. Lázaro ha muerto. Y ahora usa otra palabra del idioma griego para morir, que es apotenesco. Y esta palabra apotenesco de igual manera hace alusión como la palabra tánatos, de alguien que ha muerto, no de alguien que está dormido, sino de alguien que está muerto. Y habiendo dicho esto, hermanos, me gustaría que pudiéramos ver de igual manera esta palabra de koimao. Por lo menos lo encontramos 17 veces en el Nuevo Testamento. Y en esas 17 veces vamos a ver algunos de estos pasajes, cómo fue traducido, pero sobre todo el contexto. Aquí en Lucas capítulo 22, versículo 45 dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Entonces, aquí es de acuerdo al contexto, cuando lo leemos, que habla de una manera literal. En el capítulo 15 de Corintios: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es decir, de los que fallecieron, no de manera literal en cuanto a dormir, sino más bien de una manera metafórica,
aludiendo a que estos murieron, ¿verdad? Físicamente murieron. Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Es decir, igual, nuevamente, los que físicamente ya han muerto. Otro ejemplo de esta misma palabra, Mateo 28:13, dice, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Aquí sí es de manera literal, los encontraron dormidos. Ahora que hemos visto todo esto, vamos a ver en algunos pasajes de la Biblia cómo es que se nos enseña que hay un estado de conciencia después de morir y que las personas no permanecían dormidas en la tumba o en algún otro sitio. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, aquí vemos la vista, ¿verdad? Después de morir, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, aquí vemos el tacto, vemos el habla. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le enviéis a la casa de mi padre. En el caso del ladrón que estaba en la cruz, también vemos lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aunque algunos han querido argumentar diciendo, bueno, es que no hay una coma y el texto puede decir, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, diciendo, porque Jesús resucitó al tercer día, y entonces ¿cómo le iba a decir que hoy mismo estaría con él? Aún, aunque lo pusiéramos y lo leyéramos de esta manera, no hay ningún problema, porque solamente le dice que estará con él en el paraíso, lo cual puede aplicar a muchos años después, pero también puede aplicar a 3 días después. Un ejemplo más lo encontramos en Esteban. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sin embargo, cuando vemos desde los versículos anteriores a este, encontramos lo siguiente, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y entonces ahora sí, duerme. Vemos cómo es que Esteban primero dice que ve, ¿verdad?, hacia los cielos. Si Esteban tuviera un conocimiento de que el alma duerme o el alma irá a la tumba o a un reposo, a un descanso de manera inconsciente, entonces ¿para qué fijaría sus ojos en los cielos? Además dice que de alguna forma ve a nuestro Señor Jesucristo, y antes de decir que durmió, él expresa, Jesús recibe mi espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Notemos que Pablo no habla de un lapso
intermedio de dormir o de sueño o de un estado de inconsciencia, sino más bien él habla de que al mismo instante en el que abandonamos este cuerpo terrenal, de inmediato estamos presentes al Señor. Vamos a ver otro pasaje en Filipenses, el cual dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Versículos antes se nos dice que él está hablando acerca de morir, y posteriormente él habla de su deseo que al partir de inmediato estará con Jesucristo. En el libro de Apocalipsis encontramos otros pasajes que también hacen alusión de que hay almas ya debajo del altar en la presencia del Señor. Algunos han interpretado que solamente es una expresión que alude a que la sangre de estos mártires clama, como le pasó con la sangre de Abel, cuando Dios le dijo a Caín que su sangre clamaba desde la tierra. Pero vamos a ver cómo es que aquí no dice que es la sangre la que clama, sino más bien son ellos directamente quienes claman a Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, el alma de un creyente en Jesucristo, cuando muere, ha de partir para estar con su Señor. Es una promesa, es una esperanza. Muchos, e igual yo así lo veo, lo ven como un eufemismo. Entonces, ¿qué es un eufemismo? Una vez más, revisando el diccionario de Francisco Lacueva, se nos dice que un eufemismo es usar palabras de buen augurio. Esta figura consiste en el empleo de palabras o expresiones agradables en lugar de otras desagradables, duras o malsonantes. En muchas porciones de la Biblia, para no decir de manera directa o dura que una persona había muerto, entonces se ha usado un eufemismo, ¿verdad? Diciendo y describiéndolo con una palabra más suave que se usó la palabra dormir o sueño. Le animo en que usted pueda escribir y compartir conmigo lo que usted también ha aprendido, y algunas dudas que usted tenga, algunos pasajes, adelante, lo puede hacer y con mucho gusto estaremos abordándolo en otros videos. Si usted que ha visto este video no es creyente de Jesucristo, quiero decirle una cosa. La Biblia nos dice que una persona cuando fallece va a partir para estar con Cristo o lejos de Él, en un lugar de tormento, en un lugar realmente horrible. Entonces, quiero animarle, no lo piense más, no lo dude más. Es tiempo de que usted pueda conocer acerca de este Señor, acerca de Jesucristo y lo que Él ha hecho por usted en la cruz. Y si usted desea conocer más de Él, también puede escribirme en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar acerca de lo que Cristo ha hecho por usted. Les invito una vez más, suscríbase, deje un like, por favor, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de los siguientes videos que subiré.
y nos vemos en la siguiente respuesta y pregunta del canal. Que Dios les bendiga grandemente.